Hermano, Dios le bendiga en este día. Vamos a comenzar nuestra clase hoy. Vamos a estar orando y después comenzaremos nuestra clase del día de hoy con la ayuda del Señor. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en este día te damos muchas gracias porque has sido bueno y bueno en gran manera al darnos este día más de vida, Señor, y haber hecho provisión a cada uno de nosotros, Señor, y nos has compartido de tus bendiciones en este día. Señor, desde ahora entregamos este momento, Señor, que tú tomes el dominio y que sea de bendición y para todos los que van a entrar y se están conectando, Señor, bendícelos, dales oídos para oír, ojos para oír, un corazón entendido y les sea revelado cada día más el Evangelio. Señor, en esta tarde te pedimos que tú seas presidiendo esta reunión, esta clase, y que tú, oh Dios, seas proveyendo para todos nuestros hermanos en Cristo y todas las personas, tanto creyentes como no creyentes, les seas proveyendo para estos momentos de necesidad, oh Dios, en el nombre de Jesús, y que ninguno tenga falta de ningún bien, que cuides también de la tercera edad, oh Dios, en el nombre de Jesús, y que haya personas dispuestas a colaborar para que ellos no salgan de sus casas, pero así también puedan comprar lo que necesitan en el nombre de Jesús. Señor, prepara todas las cosas y ayúdanos en este día. También guía al presidente, oh Dios, en las decisiones que ha de tomar, a los alcaldes de cada ciudad, de cada municipio. Seas tú obrando en cada uno de ellos para la gloria de tu nombre y darles, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Señor, también te rogamos que tú seas obrando, Dios, en el nombre de Jesús, para que todas las personas tengan lo suficiente y aún puedan compartir con el que padece necesidad en este momento de que todos lo necesitamos, de la ayuda de todos y queremos estar unidos en este asunto que es mundial en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias a ti por oír nuestra oración y nuestro ruego y nuestra súplica. Bendice cada familia allí donde se congregan, Señor, y que te hagas presente en cada hogar, en cada familia, Señor, en el nombre de Jesús, y con cada persona que pueda estar oyendo y que va a oír, oh Dios, seas tú obrando en cada uno y escribiendo esta palabra en la mente y en el corazón, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque sabemos que tú nos oyes y nos oyes siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias al Señor en este día y vamos a hablar hoy sobre la oración. Es muy importante en estos momentos que nosotros estemos preparados para orar al Señor. Dice que por nada debemos estar afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la palabra de Dios nos dice que la necesidad de orar siempre y no desmayar. En la Biblia se cuenta la historia de una viuda que fue donde el juez injusto y dice que le dijo que si Dios les hace justicia a los que claman como Él, aquí dice, ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que de día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo le digo que sin tardanza les hace justicia. Y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Eso dice en el capítulo de San Lucas, capítulo 18, versículos 8 y 9. No, es el versículo así, 8 y 9. Hoy vamos a hablar sobre la oración. Recuerden que hoy la idea es que
la necesidad de siempre orar y no desmayar no es solamente ahora, sino siempre. Y más que en este momento sí necesitamos que toda la iglesia se una en oración y que clamemos todos juntamente y lo hagamos de veras y de corazón delante de Dios, porque lo vamos a necesitar por este asunto del COVID-19. Entonces, o como lo llaman, no me gusta llamarlo así, pero es mejor porque hoy, por ejemplo, aquí en Bogotá, ya las personas tenían que haber comprado sus alimentos y las cosas que necesitaban para, para su mantenimiento de estos días, y hasta va hasta el 11 de abril, el 13 de abril. Entonces, yo veía una gran problemática en eso porque no todas las personas tienen en disposición el dinero para comprar todo lo que necesitan, sino que trabajan día a día y van comprando lo que necesitan a diario. Pero como hoy nadie puede salir y tampoco estamos produciendo nada, en un momento dado pues va a ser un poco difícil la situación en nuestro país. Por eso la necesidad, y no solamente en Colombia, sino aún en el mundo, donde está, dice que está en 177 países, si no estoy mal, según las últimas informaciones. Por eso la necesidad que hoy tenemos es que nosotros aprendemos a depender totalmente del Señor. Y por eso voy a hablar en esta noche de la necesidad de orar siempre. La Biblia dice que el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Entonces nosotros no estamos solos y tenemos la ayuda de Dios que está con nosotros, pero la única manera de tener acceso a estas bendiciones es por medio de la oración. Por eso necesitamos hacerlo y hacerlo conforme a la palabra de Dios. Porque el Señor ya hizo una provisión. Cuando hablamos de provisión, estamos hablando de la redención. Jesús vino y tuvo que pagar un alto precio para que nosotros pudiéramos recibir lo que necesitamos. Por ejemplo, para el pan de cada día, Jesús dice que con su pobreza nos enriqueció. O sea que a través de Jesús toda la vida fue pobre, y a través de esa pobreza, para pasar necesidades, estaba ganando el pan de cada día. Y es lo que Él nos enseña en las Escrituras. Dice: mirad las aves de los cielos, que no trabajan ni hilan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No harán con vosotros, hombres y mujeres de poca fe? También dice que en las Escrituras que mira a las flores del campo, que se visten así, y Dios las vistió así, y aún Salomón con toda su gloria no se logró vestir como ellas. Y esos que son para un día, Dios no hará y no tendrá misericordia de nosotros. Entonces, a través de la pobreza de Jesús, nosotros podemos recibir lo que necesitamos. En este momento también, por ejemplo, lo de la salud, tenemos que empezar a confiar que Dios es, y ver que Jesús, a través de la llaga de Jesús, de la corona de espinas, que le desfiguraron su rostro, le arrancaron la barba, le azotaron y lo clavaron. Entonces dice que por la llaga de Jesús nosotros fuimos sanados. En este momento que todas las personas necesitamos, y que hay muchos en los países donde ya ha estado este virus, se han colapsado los centros de salud. Hoy más que nunca tenemos que aprender a depender de Dios, que Él es nuestro sanador. Y así cada cosa que nosotros llegáramos a necesitar, Jesús ya lo hizo. Si alguno ha pecado, también está la sangre de Jesús para limpiarnos de todo pecado. O sea que hay un banco de sangre para el que peca, sea cualquiera el pecado que haya cometido contra el prójimo, contra el Señor. Él está dispuesto a perdonar y a lavarlo con la sangre preciosa de su Hijo. Todos los que nacimos perdidos,
Y Jesús vino y tuvo que pagar un alto precio y fue ser condenado para que nosotros pudiéramos ser justificados. Así cada cosa que Jesús hizo durante su vida estaba ganando algo para nosotros, lo cual ya Jesús ya lo hizo y la única manera de sacar de allí es a través de la oración. Por eso vamos a hablar hoy de la oración. Vamos a empezar por definir bíblicamente qué es la oración. La Biblia dice que la oración a través de leer las Escrituras y por medio del Padre Nuestro encontramos que es pedir, y el pedir es un verbo. Notemos que en el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo como en la tierra. Perdónanos y danos el pan de este día y dánoslo hoy. Y también dice: guárdanos de la tentación y líbranos del mal. Note que todos los verbos que están en el Padre Nuestro están en función de pedir. Sea, venga, danos, perdónanos, líbranos, guárdanos. Todos están en función de pedir. Pero podemos definir que orar es pedir. Exclusivamente es pedir. Otra cosa es la acción de gracias, que es lo que Dios nos ha dado y hemos recibido de su mano y esperamos, y por lo que les podemos darle gracias, y será a la acción de gracias. Otra cosa es la adoración, que es reconocer los atributos que Él tiene, como ser santo, que Él es bueno, justo, misericordioso, grande, temible, inmarcesible, irreprensible, justo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, es reconocer sus atributos. Otra cosa es exaltarlo, que es darle el lugar, o sea, todos los títulos que Él tiene, como el Salvador, el Redentor, en el caso de Jesús, el camino, la verdad, la vida, el Cordero de Dios. Entonces, todo esto así, pero orar es exclusivamente pedir según las Escrituras. Puede ser que todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiremos. Entonces ya definimos que orar es pedir. En la Biblia habla de diferentes clases de peticiones. Y en el Padre Nuestro habla de dos clases de peticiones. Inicialmente es preventiva. Por ejemplo, danos el pan de este día es preventivo. Perdónanos es el único curativo. Guárdanos, líbranos, y todo esto son preventivos. O sea, la oración mayormente debe ser preventiva. No debemos esperar que suceda un problema para empezar a orar. Debemos anticipar, viendo las necesidades que tenemos cada día. Podemos anticiparnos a ellas, y decíamos que eran mayormente preventivas, y también en el caso de haber pecado sería curativa. Pero también nos demuestra que la oración debe ser necesidades diarias. Por ejemplo, el pan, dánoslo hoy, es una necesidad diaria. Hay otras que son mensuales, como los arriendos y todas estas cosas de servicios, y todo esto son necesidades que le podemos pedir a Dios porque supla para ello cada mes o de acuerdo a la necesidad. Y ahí también ocasionales, no todos los días necesitamos, ni cada mes, sino en alguna manera la oración puede ser ocasional. Cuando se presenta alguna necesidad, podemos orar para que Dios supla para esa necesidad. Ya viendo que es orar es pedir, y con esa confianza que tenemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos va a oír y tendremos las peticiones. Si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, en la Biblia siempre habla de Dios tiene una manera de hacer las cosas. El trabajo nuestro es descubrir qué es y el cómo hacerlo a la manera de Dios. Dios no está interesado en que nosotros
ignoremos o creemos o cambiemos las cosas, sino es mejor hacerlo como Dios lo manda en su palabra. Y por eso en este año hemos estado hablando de la necesidad de aprender a obedecer, o sea, hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, obedecer es seguir, hacer lo que se nos manda siguiendo las instrucciones, y por eso vamos a empezar a orar como la Escritura lo dice, sabiendo que orar es pedir. La primera cosa que uno tiene que tener claro para poder orar es a quién le pedimos. En la deidad tenemos tres personas, el Padre, el Hijo o el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero en la Biblia dice que hay un orden a quién debemos pedirle. Yo siempre he dicho que cuando a quién le pedimos, debemos pedirle al que tiene. Y en la deidad, ¿quién es el que tiene? El Padre, porque es el creador de todas las cosas. Él fue el que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él es el dueño y creador absoluto de todas las cosas. Pero la Biblia dice que Él mismo, por medio de Jesús, nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos lo va a dar. Dice que si nuestros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan. Pero Jesús nos enseña que es al Padre y nos dice que el Padre es el dueño de todas las cosas. Cuando decimos que Dios es dueño, es porque Él las creó y tiene todos los derechos de autor y Él es bueno y quiere compartirlas con nosotros si tan solamente hacemos caso y le pedimos conforme a su palabra. Por eso estoy hablando hoy de la necesidad de orar. Hoy más que nunca necesitamos volver nuestros ojos a Dios Padre para que tenga misericordia y nos ayude en esta situación que el mundo está viviendo, no solamente Colombia, sino todo el mundo, la necesidad tan apremiante que hay. Dios quiere ayudarnos y Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios sí quiere compartirlo. Él dice que al que pide recibe, al que busca halla y al que llama se le abrirá. Dios sí quiere, si le pedimos, Él está dispuesto a darnos. Ya sabemos porque Jesús ya hizo una gran parte para que nosotros lo podamos recibir. No le debemos pedir al Señor Jesucristo, aunque Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios, pero Él nos enseñó que todos debemos pedirlo al Padre. Y Él mismo nos da ejemplo de pedirle al Padre, porque Él dice que a la diestra de Dios Padre rogando por nosotros. Así también el Espíritu Santo también le pide al Padre. Puedo decir que si nosotros siendo malos, Él sabe dar buenas dádivas a los que se lo piden y también da el Espíritu Santo a los que se lo piden. El Espíritu Santo dice que está intercediendo con gemidos indecibles ante el Padre. O sea que Él también le pide al Padre. O sea que la única persona a la cual debemos dirigir siempre nuestras oraciones debe ser al Padre. Así lo que vamos a pedir lo haga el Señor Jesucristo, por ejemplo, o el Espíritu Santo, siempre debemos pedirle eso al Padre. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo ganó el pan para nosotros, pero debemos pedírselo al Padre. Sabemos que el bautizador en Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesucristo, pero debemos pedírselo al Padre. Puede decir que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y Dios dice que da su Espíritu Santo a los que le obedecen. Entonces, si nosotros necesitamos que el Señor Jesucristo nos bautice, debemos ir
es directamente al Padre para pedirle a Él que lo haga, y Él autorizará al Hijo para que lo haga, o al Espíritu Santo, o mandará a sus ángeles para hacer esta tarea o el trabajo que le estamos pidiendo, o la solución que estemos planteando para que la lleve a cabo. La segunda cosa es que debemos hacerlo en el nombre de Jesús. En la Biblia dice que todo lo que pides al Padre en mi nombre, y dice que el que está hablando era Jesús, y todo lo que pidamos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Sería bueno saber un poquito quién es Jesús. Recuerden que Jesús primeramente es el Hijo de la Virgen María, ya que ella lo concibió, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó, lo crió. Por eso es que Jesús es el Hijo de la Virgen María, o sea, del hombre Jesús según el Evangelio de Lucas. También Jesús es el Hijo de Dios porque fue engendrado por Dios, y el actor de la concepción en la Virgen María fue el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús también es el Hijo de Dios. También eso es según el Evangelio según San Juan. Pero también en el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús el Cristo. Cuando encontramos para que Jesús llegara a ser el Cristo, es porque en Él se cumplieron las Escrituras, y Él cumplió con las Escrituras. Por eso es que lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y también Dios dio testimonio de que Jesús era el Cristo. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Mateo. O sea que Jesús llegó a ser el Cristo porque todas las 300 y más profecías que habían en el Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. Y debido a eso, por eso que Mateo dice, y esto lo dijo para que se cumplieran las Escrituras, y siempre está hablando lo dicho por los profetas, o lo que, para que se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, podemos que Jesús llegó a ser el Cristo. También es necesario que las personas conozcan que Jesús vino a servir, y por eso es que Jesús da su vida en rescate por muchos, y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso lo encontramos en el Evangelio de Marcos. Pero en los 4 evangelios encontramos que Jesús también es el Evangelio. Jesús, según la palabra de Dios, Él es el Evangelio de la buena nueva. Y la Biblia habla de la buena nueva en singular, no en plural, buenas nuevas, sino buena nueva. Habla de que es la persona de Jesús. El Evangelio es la persona de Jesús, a través de los 4 evangelios. Cuando nacía el príncipe heredero al trono del rey David, o sea, descendiente al trono del rey David, lo que Dios le prometió en el Antiguo Testamento a David, que no faltaría que se sentase en su trono. Entonces Dios levanta a Jesús, y por eso es que cuando nace Jesús, los magos allá en del oriente vienen y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque esto hemos visto en el oriente. Jesús es la buena nueva. Cuando nacía el príncipe heredero al trono, era la buena nueva. Pero también la segunda razón por qué Jesús es el Evangelio es porque Jesús vino predicando de sí mismo. Por eso es que Él venía, más que hablar del amor de Dios, venía a presentarse a sí mismo. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que de mí come no tendrá hambre ni sed jamás. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo soy el Cristo, le dijo a la samaritana. Y siempre en todas las parábolas siempre está hablando de él, el samaritano, el sembrador, siempre habló de él. Y al final de todos los discursos uno encuentra que Jesús siempre decía, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. El que tenga hambre y sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Así hacía la invitación a que la gente
viniera a él porque él es el Evangelio. También dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, es decir, que Jesús es el Evangelio y quiere que todas las personas conozcan a Dios y conozcan a Jesús para ser salvos. Por eso es que debemos pedir en el nombre de Jesús, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Ese es el segundo requisito, y es porque Jesús también, por ejemplo, la única manera de perdonar los pecados es porque Jesús derramó su sangre preciosa para borrar el libro de las obras. También, por ejemplo, para que nosotros recibiésemos el Espíritu Santo, Jesús tuvo que padecer 6 horas crucificado en la cruz y 2 horas después de muerto, o sea, estuvo 8 horas colgado en la cruz aproximadamente, para que nosotros los gentiles recibiésemos el don del Espíritu Santo. También con su pobreza Jesús nos enriqueció y así podemos ganar tener el pan de cada día y no ganarlo como en el Antiguo Testamento, como con el sudor de la frente, sino se lo pedimos al Señor, que Él es nuestro proveedor, porque Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. También al ir a la cruz, Jesús dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, o sea, las evidencias, los expedientes y todas estas cosas que nos incriminaban, y los echó en lo profundo del mar. Y así cada cosa que Jesús hizo por su llaga, dice que nosotros fuimos sanados, para que nosotros resucitemos vestidos y no desnudos. Jesús tuvo que morir completamente desnudo. Y puedo decir que en su humillación no se hizo justicia. Así otros, si uno examina todo lo que Jesús hizo, siempre estaba pensando en nosotros. Por eso dice que Él vino a buscar y a rescatar lo que Adán perdió en el huerto, para devolvernos a nosotros. Por ejemplo, hoy podemos tener acceso a la presencia de Dios porque Jesús estuvo 4 días apartado de Dios, y también estuvo su alma atormentada en el Hades para que nosotros pudiéramos ir al cielo. Por eso todas las oraciones deben ser hechas en el nombre de Jesús. Esa es la segunda cosa que toca tener en cuenta, es que debemos pedirlo en el nombre de Jesús. El tercer asunto que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que Dios no está interesado en nuestros problemas, ni le interesan, porque Él ya lo sabe. Él ya le sabe. Nosotros a veces le contamos a Dios, pero Él ya lo sabe. Pero lo que sí está interesado Dios es en que presentemos soluciones a nuestros problemas. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó, no dijo que tenía hambre, pidió el pan. Y el pan de cada día, o sea, que no lo hizo por una semana, ni un mes, ni por la cuarentena, ¿no? Pues cada día pedía el pan de cada día. También notemos que a Jesús estaba rodeado de personas que lo querían matar. Estaban los fariseos, los saduceos, los principales, los herodianos y los sacerdotes, y todas estas, y aún el pueblo de Israel quería matar a Jesús, pero Jesús dijo, Señor, guárdame del mal. A Jesús estaba asediado por la tentación, y no dijo, Señor, dice, guárdanos de la tentación, o no nos metas en tentación, dice otro capítulo. Porque Jesús dice que fue el único hombre que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero Jesús oró para que Dios lo guardara de la tentación, o sea, para que al ser tentado no cayera. Porque Dios es todopoderoso para guardarlo sin caer, sin mancha del mundo. Él lo prometió y lo hizo con Jesús. También es muy importante que si nosotros notamos, las peticiones siempre presentaban era una solución. Es importante que las personas presenten soluciones. Descubra cuál es el problema y plantearle una solución a Dios acorde a su fe. Tiene que siempre ser con fe.
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Note que en la palabra de Dios, cuando la gente venía a Jesús, siempre le planteaban soluciones. No era, Señor, venga a que me dé una cita, que quiero contarle mi problema, a ver qué usted puede hacer por mí. No, venían planteando soluciones. El leproso dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero ser limpio. O sea, él planteó una solución contundente. También el padre de familia vino y dijo que su hijo estaba enfermo y había cabalgado tal vez todo un día. Era oficial del reino del rey y caminó o cabalgó tal vez un día, porque según lo que podemos, no, aunque la Biblia no dice que del caballo ni nada de eso, pero era un oficial del rey y ellos generalmente montaban en caballos. Y vino a Jesús y le dijo, Señor, mire que mi hijo está gravemente enfermo. Y Jesús le dijo, mira, si no es milagros y señales no creeréis. Y él dijo, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre presentó la solución y se montó en su caballo, y el día después, a la hora, creo que era como la 1 de la tarde, no recuerdo bien, pero le preguntaba, ¿a qué horas estuvo mejor? Y esa es la hora que Jesús al otro día había estado mejor. Tu hijo vive, le dijeron los criados. Y ese momento, de ahí estuvo el hombre mejor, el hijo mejor. Y dice que después de esto creyó él y toda su casa. O sea, planteó una solución. La mujer de flujo de sangre también venía a Jesús y dijo, si tan solamente tocar el manto de Jesús seré sana. Y esta mujer vino con esa seguridad, aunque tenía mucho impedimento, porque lo llevaban casi a peso, a Jesús lo estaban la multitud, pero ella se abrió un paso entre la multitud y llegó a tocar el manto de Jesús. Y ella vino para recibir de Jesús la sanidad, y cuando tocó a Jesús, conforme a su fe, conforme a lo que había pedido y que deseaba en su corazón, tocó el manto de Jesús y fue sana en ese momento de cáncer. Si nosotros tuviéramos esa fe de tocar a Jesús o de ir a Jesús así, podíamos recibir. Pero ahí lo que vemos es que iban con soluciones, presentaban soluciones. También el principal, Jairo, el principal de la sinagoga, tenía a su hija que estaba agonizando y fue ante Jesús y le dijo, ven maestro, pon las manos sobre mi niña y vivirá. Él era un hombre que ponía las manos para bendecir, era como una especie de sacerdote o levita y encargado de la sinagoga, y está acostumbrado a poner sus manos, y él creía que si Jesús ponía las manos sobre su niña, viviría. Y Jesús fue tras él dejando una multitud y fue y tocó la niña y fue sana y fue resucitada en aquella hora, porque eso fue lo que pidió el hombre. Siempre que vinieron a Jesús fue planteando soluciones. Dios espera también que nosotros planteemos soluciones hoy, no a los problemas. Dios no está interesado tanto en nuestros problemas, sino en que nosotros le presentemos soluciones acordes a nuestra fe. Esa es la cosa que tenemos que hoy, si me he hecho entender, debe presentar soluciones. Si usted tiene necesidad del pan, debe pedir pan. Si usted está desempleado, un empleo. Si está desocupado y así no gane plata, pero entonces pida un trabajo. Si está perdido, pida que Dios. Si está enfermo, dígale al Señor que lo sane. Si está solo, pida que Dios mande sus ángeles y lo acompañen. Si usted está extraviado, que lo encuentren o que usted encuentre el camino. Debe plantear siempre soluciones. El ciego dijo que reciba la vista. Fue directamente, como dicen por ahí, al grano.
debe ir a la fija. Todas estas personas iban a la fija esperando que Dios a través de Jesús obrara ese milagro que ellos necesitaban. Hoy Dios está esperando que nosotros vayamos a Él y planteemos la solución que creemos más viable a nuestro problema. Y Dios estará dispuesto a ayudarnos en cualquiera que sea la situación si se lo pedimos humildemente. La cuarta cosa que es muy importante que debemos tener en cuenta es que la oración debe ser audible. Cuando digo audible no tiene que ser a grito entero. Algunos oraron en voz alta, otros oraron entre los labios, pero siempre fue audible. La que se cuenta que fue una oración muy pasito fue la mamá de Samuel, Ana, la mamá de Samuel, cuando le estaba pidiendo que Dios le concediera un hijo para quitar su afrenta. Y entonces Elí, el sacerdote, la tuvo como por ebria y le dijo que fuera a digerir su vino. Y él dijo, no, más soy una mujer atribulada de espíritu. Y el sacerdote le dijo que Jehová te conceda las peticiones que le has hecho. Y Dios le concedió tener no solamente a Samuel, sino más hijos. Pero a Samuel lo dedicó todos los días para Jehová. Pero es la oración más en voz baja que se puede tener en la Biblia fue esa. Las demás todas fueron audibles. Y además Jesús dijo, cuando orar, decir, y para poder decirlo, hay que hablar. ¿Y por qué debemos hacerlo hablando? Porque la Biblia nos dice que esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, no las tendremos, sino que las tenemos porque Él ya nos oyó. Recordemos en el caso de Daniel, que cuando él estaba orando a Dios, él duró 21 días orando al Señor por una respuesta, para una solución a un problema que tenía. Y él, cuando se la manda al Dios el ángel para decirle, mire, Dios, desde el primer momento que dispusiste tu corazón, Dios te oyó. Pero se tardó 21 días en llegar a la respuesta. Pero en el momento que Dios lo oyó, respondió, pero se demoró 21 días en llegar la respuesta a Daniel. También hay la oración del siervo de Abraham cuando oró por la esposa de Isaac. Él también dice que estaba allí orando y no había terminado de orar cuando ya Dios estaba dándole la respuesta a su oración, porque fue una petición clara. Él pidió una doncella que fuera juiciosa, que fuera trabajadora, comprometida, que fuera virgen. Todo esto en su oración muy inteligente que hizo. Sería bueno estudiar esa oración, que es un ejemplo, un modelo de oración. Y todos ellos plantearon soluciones. Generalmente nadie vino a decirle, Señor, mira a ver qué puedo hacer, o qué puedo hacer por mí. No, Dios, no. Generalmente debemos hacer las peticiones y hacerlas audiblemente. También, en quinto lugar, debemos orar después de haber hecho los 4 primeros pasos, que son al Padre en el nombre de Jesús, planteando una solución y hacerlo audiblemente. Debemos confesarlo, llamarlo, decirlo. Es muy importante, recuerdo cuando antes de que supiera el quinto paso de la oración, recuerdo, estaba muy joven y me trajeron una señora muerta, 2 días de muerta y 8 meses de embarazo para que yo la resucitara. Y resulta que yo hice los 4 pasos que conocía y la señora nunca se levantó. Entonces
me puse a investigar los 9 casos de resurrecciones que hay en la Biblia, encontré el quinto paso de la oración. Y después lo comprobé a través de las escrituras que siempre se debía hacer esto de llamarlo, confesarlo, decirlo. En el caso de las resurrecciones hice un paralelo y encontré las cosas que eran en común y encontré que siempre las personas actuaban en fe y uno le decían levántate, otros se echaban encima, por ejemplo Eliseo y Elías se echaron encima del cuerpo y calentaban el cuerpo y le ordenaban que se levantase. Así también Jesús lo hizo con Lázaro. Lázaro, ven fuera. Jesús había orado ya 4 días con anterioridad para que Dios resucitara a Lázaro, pero no se había dado la resurrección, aunque Jesús ya había orado. Y eso lo podemos comprobar cuando Él levanta las manos y dice, gracias Padre, porque tú siempre me oyes. O sea que ya había orado, pero Lázaro aún no había resucitado. Le faltaba decirle, Lázaro, ven fuera. Si Él no le dice a Lázaro, Lázaro se queda muerto y no sale. Es necesario que nosotros, después de hacer los 4 pasos, empecemos a confesar lo que le hemos pedido a Dios, que en el nombre de Jesús nosotros lo tenemos. Por ejemplo, Pedro también dice que orando por Tabita, dice que él oró por Tabita, pero volviéndose al cuerpo, o sea, dio la media vuelta y le dijo a Tabita, levántate en el nombre de Jesucristo. Jesús cuando venían las personas generalmente le dice, conforme a tu fe te sea hecho, o sea, está llamando las cosas. Generalmente lo decía de alguna manera, conforme a tu fe te sea hecho, sé limpio. Y así completamos el quinto paso, que es llamarlo, decirlo. También hay otras cosas que tenemos que, estos son los 5 pasos de la oración, recordémoslos, al Padre, en el nombre de Jesús, planteando una solución de manera audible y confesándolo, llamándolo que se ha hecho en el nombre de Jesús. Y no olvidando que debemos decir lo que amén y amén, que es así se ha hecho, ¿no? Así sea. Entonces, ya teniendo estos parámetros, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, porque hay gente que dice, yo los he hecho los pasos, pero no recibo nada. Primero que hay que hacerlo con fe. Sin fe es imposible a Dios. Si usted cree que Dios le da, hay que pedirlo con fe, creyendo que Dios le da. Hay algunas historias de personas, por ejemplo, oí un cuento de una historia de una señora que tenía un problema al frente de su casa y empezó a orar para que Dios quitara un poco de tierra que estaba frente de su casa y empezó a orar. Y toda la noche dicen que oró y cuando salió por la mañana, yo ya sabía que no se iba a quitar. Entonces debemos hacerlo con fe, con la seguridad de que Dios nos oye y que nos va a responder en nuestra oración. Y no solamente que la ve, sino que la oye y la mira. Puedo decir que Él oye y mira nuestras oraciones, pero debemos hacerlo con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. La Biblia dice que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Es necesario que nosotros lo creamos y lo digamos y lo confesamos en el nombre de Jesús. Y hacerlo con la fe. También hay una cosa que es muy importante y es el perdón. La Biblia dice que si usted está orando y tiene alguna cosa, una queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Entonces, la falta de perdón es un impedimento para que las personas no puedan recibir. En el caso de los creyentes, porque estoy hablándole a creyentes, bueno, no sé si haya personas que no sean creyentes, pero que de pronto están viendo este programa o esta enseñanza. Entonces es bueno que las personas se pongan a cuenta con el Señor y perdonen para que su oración no tenga ese estorbo. También la Biblia dice que debemos hacerlo de veras, sintiendo la llaga en el corazón. Así oró el rey Salomón en Crónicas. Le pidió a Dios que cuando las personas
lo hicieran de veras y con el dolor en su corazón, o sea, con la necesidad que Dios los ayude. Es muy importante, hay 3 verbos que son pedir, llamar y buscar. Cuando nosotros oremos al Señor, vayamos a la fija, no como una opción más, no, sino como la única opción. Cuando uno va a una casa, en el caso va a uno y timbra, generalmente es porque necesita algo, sea entrar o que le hagan un favor o alguna cosa, pero siempre necesita no pararse frente a la casa y esperar a ver si alguien abre, no, sino si usted lo necesita, va a la fija y timbra o llama a la puerta para que le abran y así poder tener respuesta a lo que usted está necesitando. O sea, debe ser humilde, reconocer que lo necesita y que debe ir con humildad delante de Dios para recibir esto de parte de Dios. También cuando uno necesita algo, lo debe buscar. Hay veces uno cuando necesita algo que es indispensable, no importa cuántas horas pase, en buscarla. En la Biblia cuenta la historia de una muchacha que se iba a casar y se le había perdido una dracma. De las 10 dracmas se le había perdido una. Y dice que buscó y la buscó hasta encontrarla. Y cuando la encontró, hizo fiesta. Nosotros debemos permanecer delante de Dios, dedicarle tiempo a orar hasta que tengamos la solución, así como la mujer de la viuda que fue ante el juez injusto, que todos los días ella estaba ahí, al principio él no la quiso oír y llegaba por la mañana a las 8 de la mañana al juzgado y la mujer estaba ahí. Aunque no le decía nada al juez, ella seguía ahí, salía al almorzar y la mujer estaba ahí. Volvía del almuerzo y la mujer estaba ahí. Y así perseveraba la mujer cada día, hasta que un día el juez dijo, yo voy a atender a esta mujer, no sea que me colme la paciencia. Y persistió hasta que el juez la atendió. Pasaron no sabemos cuántos días, si un día, 2 días, 3 días, un mes. Y entonces, si él dijo, yo que no temo a Dios, ni temo a los hombres, yo le voy a hacer justicia. Y dice, no hará Dios justicia a todos los que claman día y noche delante de él, no les responderá. Digo, más o menos esa. Es decir, que hay veces nosotros tenemos un problema que es mencionarle, Señor, necesito tal cosa. Y sí, pues se lo hemos dicho, pero el Padre Nuestro no es una lista, sino de peticiones que uno la lee y ya. No, usted debe orar, invertir, así como Jesús invirtió más o menos 4 días para que Dios resucitara a Lázaro. También dice que 3 horas oró antes de poder morir en la cruz. Dice que oró 3 horas diciendo las mismas palabras, o sea, perseveró en oración. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, necesitamos que tú me fortalezcas. Necesito, Señor, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice que duró 3 horas diciendo lo mismo, hasta que un ángel vino y lo fortaleció. Y después de eso, sí, ya enfrentó la muerte de cruz y la condenación, porque él estaba establecido que fuera condenado para que nosotros fuéramos salvos. Pero persistió 3 horas. Así también dice que para elegir a sus discípulos pasaron toda la noche orando para al otro día escoger a sus discípulos. Los discípulos siguieron el ejemplo de Jesús. Y dice, por ejemplo, cuando Pedro fue arrestado, y eran el comienzo de los panes sin levadura, o sea que a Pedro lo arrestaron el día antes de la Pascua, según lo que entendemos por la Biblia, pero no lo podían matar en los días de la Pascua de los panes sin levadura, sino que tenían que dejarlo para no dañar la fiesta. Entonces
dice que la iglesia hacía oración sin cesar, por el día y noche oraban para que Dios liberara a Pedro, y Dios hizo una sorprendente liberación, sacándolo de la cárcel, que le costó la vida a 16 soldados que lo tenían custodiado, y pasó por medio de ellos, porque la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Nosotros en este momento también necesitamos que el pueblo de Dios se una en oración y pedir a Dios que tenga misericordia de todos nosotros y guarde al pueblo y termine con este virus, porque si no, las personas, ayer estaba viendo un video sobre las personas en Italia, cómo las sacan en camiones por camionados para llevarlas a cremar. Y decía el periodista o la persona que estaba transmitiendo, que decía que ahí habían ricos, pobres, de toda clase, hombres, mujeres, niños, habían sacado allí de Italia y eran muchos carros, camiones con ataúdes para llevar a cremar. Hoy más que nunca nosotros, los creyentes, nos debemos poner a orar y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y debemos hacerlo humildemente, no exigiendo, porque Dios no es nuestro mandadero. Pero si Él sí está interesado, si mi pueblo se humillara y buscara en mi rostro, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren, yo los oiré y los perdonaré y sanaré su tierra, dice en 2 Crónicas 7:14. Sería bueno que nosotros en este momento nos uniéramos, todo el pueblo creyente, el pueblo cristiano, en oración, de clamarle al Señor que tenga misericordia de todo el mundo, porque no es el problema de Colombia, es el problema del mundo. Si nosotros nos uniéramos como pueblo de Dios a orar y le pidiéramos a Dios que tuviera misericordia, yo creo que Él tiene misericordia y puede acabar con este virus, pero debemos hacerlo con fe, creyendo que Dios es el único que lo puede acabar. No hay, en este momento, aunque dicen que la vacuna, pero dicen que se requieren 3 a 6 meses para probar si esta vacuna es efectiva. ¿Cuántas personas podrán morir de aquí en adelante? Necesitamos empezar a orar y clamarle al Señor para que tenga misericordia de toda la humanidad. Quiero que nosotros hagamos caso. Estamos en la iglesia, el lema es aprendiendo a obedecer. Hoy les he planteado la necesidad de hacerlo a la manera de Dios. Debemos hacerlo humildemente y creyendo. Y si usted tiene alguna cosa contra alguien, perdónelo. Por favor, perdónelo. En el nombre de Jesús yo le ruego que lo perdone. ¿Cómo se hace el perdón? Es en oración, pidiéndole así como Jesús nos enseñó en oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él, cada vez que lo escupían, cada vez que lo maldecían, cada vez que hacían cosas, Él oraba: Padre, por favor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros también hoy debemos rogarle al Señor que nos perdone a todos, porque todos hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de Dios, hemos contaminado tanto este planeta que dice que Dios castigará a los que destruyen la tierra. Pero Dios es amplio en perdonar. Si nosotros nos humilláramos como pueblo colombiano, empezando desde el presidente hasta el indigente, nos uniéramos en oración, Dios va a tener misericordia de nosotros y nos va a sacar avantes. En el pueblo cristiano nosotros creemos que Dios está con nosotros y Dios está con nosotros, pero debemos aprender a obedecer y también estar sujeto a las autoridades, como dicen. Pero el comienzo está en humillarnos delante de Dios, reconocer que hemos pecado y pedir perdón y perdonar. Hermanos, muchas gracias. Me están aquí dando una información desde mañana el culto o las clases serán en vivo, serán desde Poricoa. Así me están diciendo aquí. Desde mañana, dice de los en vivos. En los en vivos, estos en vivos. ¿En vivos? En vivos, dice en vivos. En vivo no, en vivo no.
Sí, así se dice. Ay, olvidé. En vivo, dice ella. Bueno, Voy a dejar el link en la descripción. él va a dejar en el link en la descripción. No, en el comentario. En el comentario. Bueno, hermanos, yo no sé eso, es mucha de la tecnología, que mi hija es la que está haciendo eso. Pero sí, hermanos, yo quiero que ustedes pueden preguntar desde mañana, creo, hacer preguntas, pero después de la clase pueden empezar a dejar sus preguntas y las vamos a responder con la ayuda de Dios. También les quiero hacer una recomendación debido al culto el domingo, que por favor no contender en el chat, o sea, ahí, para no dar mal testimonio. Hay personas que no entienden la posición, pero nosotros no debemos hacer eso por causa del testimonio y el amor a las personas. Yo les agradezco que no se contiendan, sino que oremos al Señor para que estas personas puedan entender por qué decimos estas cosas. Bueno, aquí hacen algunas preguntas. Bueno, hoy mi hija me está diciendo que responda algunas preguntas. Vamos No muchas porque tenemos, creo que 1 hora y 10 minutos lo que podemos transmitir, ¿sí? Entonces, si se cae la transmisión, entonces no es culpa de nosotros, es que ya se agotó el tiempo de la transmisión. Bueno, la hermana Susana pregunta, ¿podría establecer una hora cada día para orar? Como pastor sí podemos establecer una hora para orar. Yo creo que sería es que es muy relativo nosotros a qué horas, pero yo creo que podría ser en las horas de la mañana, de las 7 a las 8 de la mañana podríamos levantarnos y antes de tomar tinta y de hacer estas cosas, podemos unirnos en oración todos los días a las 7 a las 8 de la mañana. Cada uno en su casa, sí. Guarde las recomendaciones que nos ha dado el gobierno porque estamos para obedecer, ¿no? No es que nos dé miedo, porque Dios nos guarda, ¿no? Entonces, pero sí, debemos acatar las recomendaciones que nos han dado, por favor. No salga de la casa, sino solo una persona debe salir de la casa y llevar su tapabocas y esas cosas que recomiendan que se nos manda cuando la persona sale. Laura pregunta que si en YouTube o en Facebook va a ser solo YouTube por ahora, mientras podemos. Creo que oyeron a Sara que dijo que solo en YouTube, entonces por ahora. ¿Y a qué horas iban a las 6? Vamos a hacer todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Espero con la ayuda de Dios que toda la iglesia de Coap nos unamos en ayuno y oración el sábado. Pero no digo que lo vamos a transmitir, pero sí propongámonos estar desde las 8 a las 12:30, como lo hacíamos en la iglesia, a estar orando y clamando al Señor por ello. Bueno, alguien pregunta, quiero saber, según Génesis 3:15, ¿cuál es la simiente del enemigo? ¿La de la Virgen María en Jesús? ¿Y la del enemigo cuál es? La de la Virgen María es Jesús, ¿y la del enemigo cuál es? La Biblia en Apocalipsis da la respuesta a esa, cuál es la simiente del enemigo. La simiente de la mujer es Jesús, o sea, de la Virgen María es Jesús. Y la simiente del enemigo es el anticristo. Allá, según dice, podrán estar entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, la simiente del enemigo es directamente el anticristo, parece el rapto de la iglesia. O arrebatamiento, perdón, no es rapto, sino arrebatamiento. Diga que dejé el link en los comentarios. La hermana Liliana pregunta que cuál es el link o el canal, entonces. El link lo vamos a dejar en los comentarios para que ustedes. Ya lo puse. Y ya lo puso mi hija ahí en el comentario, en eso. Creo que no hay ninguna más preguntas. Laura dice, los martes y los viernes podríamos tener reunión de oración online de 6 a 8 pm o de 7 a 8 pm.
muchos seguimos trabajando virtualmente en las mañanas. Pues yo creo que sí se puede hacer virtualmente. Podemos, y es que no quiero interferir con el programa que va a hacer el hermano Francisco. No, claro que no habla con él, no me ha llamado, pero el hermano Francisco ayer está haciendo un programa que ya pregunté al pastor y hay veces yo entro en el programa, pero se ha dificultado un poco es porque toca tener hartos datos. Entonces anoche no pudimos conectarnos porque nos falta, aunque tenemos internet, se consumió todos los datos y no tuvimos datos anoche, entonces por eso no se pudo conectar para responder las preguntas. Pero sí podemos de 7 a 8 el martes hacer oración, entonces. Pero online. De 6 a 7 y media hora de oración. O podemos hacer lo siguiente, de 6 a 7 el martes hacemos la clase y de 7 a 7 y media hacemos oración. Me gustaría Si no es online, cada uno en su casa. Si no, recuerde que nosotros estamos todos los días como creyentes, debemos sacar un tiempo de 1 hora para orarle al Señor, como mínimo 1 hora la Casa de Oración Apostólica, y todos los creyentes de Casa de Oración Apostólica debemos orar al menos 1 hora diaria, como mínimo. Entonces, pero si nos podemos unir con un solo objetivo, yo creo que podemos hacerlo. Sí. No les doy la respuesta hoy, pero sí vamos a mirar cómo hacemos para conectarnos online y hacer la oración todos en conjunto. No solo el martes, sino buscando otro tiempo. Hermanos, gracias por esas preguntas. Bueno, entonces mientras tanto vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Dios tenga misericordia. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos pedirle a Dios todo lo que necesitamos por cosas hasta lo más mínimo. Debe usted pedirle a Dios. Mire, hoy uno espera, si tenía un trabajo, espera que le paguen, pero si no está produciendo la empresa, ¿cómo le va a pagar? Sí, ahora toca depender totalmente de Dios. Que hay personas que trabajan a diario y viven a diario. Pues ahora es el momento de aprender a confiar en Dios y de pedirle a Dios que de alguna parte Él manda la provisión. Dios es todopoderoso para enviarnos lo que necesitamos. En el tiempo de Israel la gente pidió carne y Dios le dio carne. Les dio maná por 40 años, ¿sí? Entonces Dios necesita un agua dulce y las aguas eran amargas y sanó las aguas. O sea que para Dios no hay nada imposible. A Elías le envió un cuerpo para que le llevara carne. Y preparó una persona para que le diera de comer durante 3 años a Elías. Entonces, confiemos en el Señor y todo dependamos por vos, que hoy estamos aprendiendo a orar para pedirle a Dios lo que necesitamos. Créale a Dios y seremos bendecidos. Oremos. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este día que tú nos has dado más de vida, porque has provisto, Señor, para poder comprar las cositas que necesitamos al menos para algunos días. Y esperamos que esto que se ha adquirido, Señor, sin censarlo, que tú lo bendigas y lo aumentes, Señor. Así como multiplicaste los panes, los peces, así también multiplica este mercado poco o mucho que las personas compraron. Señor, que seas multiplicándolo porque tú eres todopoderoso para hacerlo. Que no falte el alimento en cada hogar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que al que tuvo para comprar poco, Señor, que no tenga falta. Al que tuvo mucho, Señor, que lo ayude a ser un buen administrador, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que tomes el dominio de esta situación, Señor, y que nosotros seamos responsables, Señor, y acatemos las órdenes que nos dio el gobierno, las observaciones que ellos nos dieron para que las guardemos y obedezcamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que no seamos irresponsables, sino que cumplamos con estas cosas que se nos han encomendado hacer de al salir de la casa,
esa persona que va a salir que lleve tapabocas y hacerlas de lavarse las manos y estas recomendaciones que son para nuestra salud. Aún en la Biblia ya estaban escritas, Señor, y te pedimos que tú, oh Dios, seas obrando en cada uno. Señor, guarda el corazón de todos y cada uno en completa paz. Y que haz que esto redunde para salvación en el nombre de Cristo Jesús. Que cuando terminemos esta situación, las personas estén dispuestas a oír el Evangelio, a creer en el Señor, y que toda Colombia y el mundo conozca el Evangelio como está escrito, Señor. Así como se está cumpliendo las profecías, que este Evangelio sea predicado, que esta profecía que dio Jesús, también de que este Evangelio sea predicado en todo el mundo. Señor, que eso también se cumpla. Que las personas, cuando podamos ir a través de estos medios, puedan oír el Evangelio acompañado de fe y obra para la salvación en todo Colombia y en el mundo, Señor. Da en esta noche un sueño tranquilo. Habla a cada uno mientras duermen. Enséñales el consejo, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, Señor, la pongamos por obra, que oremos, Señor, que clamemos delante de ti, porque tú eres nuestro proveedor. Si estamos en tú eres nuestro sanador. Si tenemos algún problema, tú estás y tienes todo el poder para ayudarnos en cualquiera de las situaciones que se pudieran presentar en el nombre de Jesús. Señor, gracias por todos mis hermanos que se han unido en esta noche y por todas las personas que van a ver este video. En el nombre de Jesús, tú las bendigas. Si están enfermos, sánalos, Señor, en el nombre de Jesús. Si tienen alguna dificultad, oh Dios, obra y que todo redunde para bendición y salvación, Señor. Bendice cada familia, cada persona, oh Dios, y que podamos demostrar el amor que has derramado en nuestros corazones ante nuestros hermanos en el nombre de Jesús y ante nuestros vecinos, y podamos en algún momento de ser de utilidad, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, salva las almas, salva a las personas en este tiempo. En el nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre, te lo pedimos con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde el horario, a las 6 en vivo por el canal del ICOAP TV. Mañana, con la ayuda de Dios, a las 6 en punto por ICOAP TV, en vivo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Comparta el video en el nombre del Señor Jesucristo para que sea de bendición en el nombre de Jesús. Señor, creo que todos pudimos escuchar este video y estar en clase en esta noche. Dios les bendiga y muchas gracias.